Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marcio Olmedo, soy astróloga. Hoy vamos a estar compartiendo sobre la inteligencia emocional. Recuerden algo súper importante, suscribirse al canal, darle like al video para apoyar este tipo de temáticas y comentar su fecha de nacimiento para poder pedir su informe gratuito de numerología. Hoy estamos con Jacqueline Alvarenga, que ella es psicóloga y nos va a estar contando sobre este abordaje de qué es la inteligencia emocional. ¿Cómo está, Jacqueline? Muy bien, contenta nuevamente de compartir contigo un tema más y sobre todo este de inteligencia emocional que nunca pasa de moda. Bueno, antes que nada quiero decir, aquí está cayendo una lluvia muy fuerte, ojalá no me interrumpa el internet, por si se oyen truenos y todo, no vaya a parecer que es un programa de terror. Ok. Pero bueno, decía que nunca pasa de moda este tema y en realidad no tiene que pasar porque es algo con lo que tenemos que vivir. Inteligencia emocional es el concepto que conocemos, que manejamos, es esa capacidad de verme a mí misma, conocer mis emociones, saber cómo reacciono, ¿verdad?, ante un acontecimiento, la capacidad de poder autogestionar esas emociones y para que pues yo no haga ese tipo de cosas, comportamientos que me hagan arrepentirme, ¿verdad? Que después yo me esté diciendo cómo fui capaz de hacer esto, cómo fui capaz de decir las palabras que dije, en realidad no las quería decir y luego de eso viene la otra parte que es la de la automotivación, que es cuando yo tengo la capacidad que ante un evento que ha sido tal vez desagradable, pues yo darme ánimos, retomar el motivo por el cual yo estoy haciendo algo, tenerme confianza, ¿verdad? Perseverar, mantenerme siempre con el propósito inicial de aquello que pues yo había establecido para mi vida. Entonces, la automotivación es aquella con la que yo me digo, Jacqueline, tenés que seguir adelante, tenías un plan, no por esto que pasó vas a desistir, porque vos tenés una meta, vas hacia allá, seguí. Entonces, esa es la automotivación. Y luego está la otra parte de la empatía, que es esa capacidad que yo tengo de comprender las emociones ajenas. La gente reconoce la empatía como ponerse en los zapatos del otro, pero en realidad va más allá. No es que yo solo me ponga en el lugar del otro, es comprender las razones que tiene para estar vivenciando cierto tipo de emociones. Y finalmente viene la última, ¿verdad? Que en otros ámbitos pues se le llaman que son las habilidades de la inteligencia emocional, que es la de las relaciones sociales, que es la capacidad que yo tengo de poderme relacionar con otras personas adecuadamente, es la capacidad de yo poder aceptar una crítica, dar una crítica de manera constructiva, obviamente, es poder reconocer, digamos, el liderazgo en otros, saber que puedo trabajar con las habilidades que otros tienen, uniéndolas a las mías o yo uniéndome a las de los demás, es trabajar en equipo. Las habilidades sociales es el poder entablar una conversación, continuarla, escuchar atentamente, no que si algo dice que me desagrada, yo con la número dos, que es la donde no tengo el control de las emociones, yo vengo y le respondo como sea, porque no. Entonces la inteligencia emocional, si lo queremos unir todas estas, es la capacidad para yo reconocer mis propias emociones, poder gestionarlas, automotivarme cuando las cosas no van bien, comprender las emociones e intenciones de otros, manteniendo relaciones adecuadas con todas las personas que yo convivo, ¿verdad? O tengo algo que compartir o recibir. Bien. Y
¿Cómo detectamos a una persona que tiene inteligencia emocional? ¿Qué cualidades tiene, por ejemplo? Pues ante todo, lo vemos en la comunicación, en esa comunicación asertiva, es decir, en que yo puedo decirle a los demás sin temor lo que pienso, saber decir no, poder decir sí, poder pedir a alguien cuando yo necesito algo, eh, mantener el control aunque me provoquen. Entonces, esa es como que lo más viable para poder yo decir, esta persona tiene una buena o tiene inteligencia emocional alta. Porque en esto, al igual que el coeficiente intelectual, en el coeficiente intelectual está bajo, intermedio, alto y superior, superdotado, así es como nos miden la inteligencia racional, pero la inteligencia emocional pues solo tiene o alta o baja. Entonces, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, así de extremo, que si tiene o no. Entonces, allí es otra de las formas en donde yo me puedo dar cuenta en qué nivel está alguien, ¿verdad? Esa gente que, por ejemplo, de repente le dicen algo y responde con impulsividad, con un capricho, ya estaba decidido algo y de repente como se molestó, lo corta, ya no le da seguimiento a algo. ¿Por qué? Porque se enojó. No le gustó lo que le dijeron, se enojó. Y entonces ahí es una de las oportunidades, digamos, que tenemos para poder darnos cuenta eh, de, cómo, de cómo la gente reacciona y funciona. Mm. ¿Y cuál sería la diferencia entre una persona poniendo un límite sano y una persona como que se fastidió por algo por su baja inteligencia emocional? La forma en que lo dice, ¿verdad? La forma en que lo dice. Las personas con inteligencia emocional alta, pues saben que una de sus herramientas no va a ser la imposición o el grito o el capricho. Entonces, esas son otras de las formas que nosotros tenemos de darnos cuenta. Por ejemplo, si ya me harté de una situación, en primer lugar, una persona con inteligencia emocional no deja que llegue al límite, al extremo, donde ya no soporto más. Las personas con inteligencia emocional se dan cuenta por dónde está yendo la cosa y pone un alto en el momento que percibe que ya no está bien la relación o la forma de comunicarse. Entonces dice muy tranquilamente, ¿sabes qué? He percibido que nos fuimos por otro rumbo y no más, no quiero. Entonces siento que cuando tienes intervenciones conmigo, te alteras fácilmente, me ofendes y realmente no quiero ese tipo de relación. Una persona que tiene la inteligencia emocional baja, aguanta, aguanta, aguanta y cuando ya no, perdón, ya no soporta más, explota. Entonces, eso no se da en ese tipo de personas, ¿verdad? Que con inteligencia emocional alta. Mm. Como que de alguna manera, para poder tener inteligencia emocional, precisamos ser coherentes con nuestras emociones y estar conectados todo el tiempo con el momento presente y nuestras necesidades que vayan surgiendo. Exacto. Eh, Esa es la palabra, conectados. Por eso, cuando te decía al inicio, las personas están en sintonía, ¿verdad? Como en la asertividad. Mis pensamientos, mis emociones, mis estrategias mentales, es decir, las estrategias mentales son
Aquello donde yo pienso voy a hacer así, voy a hacer acá, voy a intervenir de esta forma, esas son mis estrategias mentales. Y luego que viene el comportamiento, ¿verdad? Actúa. Todo en la misma hilo conductor. Y pues finalmente pues vemos el resultado. ¿Qué surgió de aquí? La otra persona no le agradó lo que le dije, que le puse límites. Ok, es problema de la otra persona. Mala recepción. Pero yo ya le dije, no me gusta. Cuando me hablas de esa forma, cuando te alteras por gusto, cuando gritas sin necesidad, estamos cerca y está gritando. No me gusta que eso suceda. Entonces, la otra persona tiene toda la opción, ¿verdad? De decir, ok, es cierto, voy a reflexionar en las observaciones que me estás haciendo, voy a corregir. Entonces, ese es un buen principio. Pero la dificultad surge cuando este tipo de entendimiento no se da, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Y cómo sería, como si pensamos en una persona que no tiene inteligencia emocional, cómo sería? ¿Qué cualidades tiene? Quien no tiene, Sí. ok, bueno, prácticamente es lo que mencionaba. Son personas que, como no se conocen a sí mismas, no se dan cuenta, no son conscientes de cuál es su emoción predominante. Hay gente que ante cualquier evento, su primera reacción es la negatividad o la ansiedad, o lo experimentan, pero no toman conciencia de eso. Entonces hay que guiarles un poco y decirles, ¿podrías identificar eventos en tu vida, situaciones en donde tienes el mismo patrón de respuesta? ¿Te enojas con facilidad? A veces le dicen alguna, no sé, alguna observación, un comentario o algo, y la persona con baja inteligencia emocional va a responder, vos siempre salís con lo mismo. Ya te entendí, ya no tenés que decir más. Entonces, ni siquiera dejan hablar al otro, no dejan que se exprese. Se decepcionan con facilidad. Y siempre, bueno, hay dos formas de reaccionar. Una hacia el victimismo, que es cuando dicen porque a mí la gente es mala conmigo, nadie me comprende, o está la otra en donde eso es hacia mí, me quieren hacer mal, nadie me aprecia, bla, bla, bla. Y está la otra en donde vemos a las demás personas como que son las malas. Es decir, no hay un término medio, ¿ves? Si estamos diciendo que lo tiene baja o la tiene alta, no hay términos medios. Y la manera de interpretar también de estas personas es en términos medios. No hay grises, no hay tonos de un color, sino que o es blanco o es negro, ¿verdad? Esa es otra de las formas. Tiene dificultad también para relacionarse con las demás personas porque generalmente están esperando que los demás se acoplen a ellos. Es decir, esta es mi medida, un cuadrado, por ejemplo, y aquí tienen que caber todas las formas. Aunque los otros tengan formas triangulares, circulares, rectangulares, pero yo soy cuadrado, tienen que caber en mi cuadro. Entonces, ese es el tipo de pensamiento de estas personas. ¿Y qué podemos hacer para incrementar nuestra inteligencia emocional? Ay, pues tiene que ser con un poco de ayuda. Y la ayuda puede ser ya sea que vaya donde un terapeuta, perdón, que vaya donde un terapeuta, que comience a leer libros sobre inteligencia emocional, porque va a ir, eso se parece, el ajá, eso va conmigo. Entonces, la lectura ayuda mucho,
pero si la lectura no es suficiente porque hay problemas más arraigados, ¿verdad? Como heridas de la infancia, interferencias inconscientes, cosas así, entonces sí necesita la ayuda de alguien que le acompañe, ya sea con una psicoterapia o con un coaching personal. Entonces esa es la manera, pero sí, claro, puede de manera autodidacta buscar libros. Hay muchos libros que le hacen reflexionar a las personas, caer en la cuenta, como decimos, y, eh, y pues alguna mejoría hay, alguna mejoría hay. Ujú. Bien. ¿Y qué le dirías a alguien que de repente se puede identificar con esto de la baja inteligencia emocional? Pues que en primer lugar siempre vea por amarse a sí misma, porque cuando nosotros tenemos una baja inteligencia emocional es porque circunstancias en nuestra vida nos han hecho que nada más estemos en un plan defensivo, atacando antes que me ataquen, y esa es la manera en que aprendieron a vivir, a defenderse, a cuidarse. Entonces, yo lo primero que le diría es que busque rasgos dentro de su forma de ser positivos, que son buenos, para que su autoestima vaya elevándose. Aquellos que digan, a mí nunca nada me sale bien, yo siempre me equivoco. No, pero busca cuándo tuviste aciertos, cuándo sí lo lograste, porque esos son los recursos de los cuales nosotros tenemos que valernos, ir por ellos, recordar. Yo mencionaba la vez pasada en otro programa que cada etapa de nuestra vida tiene sus propios logros. Mencionaba de que para un niño pequeño de 2 o 3 años, un logro es ponerse los zapatos correctamente, amarrarse las cintas de sus zapatos, ponerse la ropa no al revés, sino como debe de ser, con la marca hacia atrás. O sea, cuando el niño va haciendo eso, desde que gatea y se apoya de algo y empieza a hacer solitos, le decimos acá en mi país, es decir, que hace eso de balance y aunque se caiga, ¿qué hace el niño? Se vuelve a levantar. ¿Está Los sonando adultos, algo, puede ser? Está sonando ¿cómo? hay un sonido que aparece cada tanto, no sé si se puede silenciar a lo mejor. Sí, se puede silenciar. Y entonces, para el niño, nosotros como estamos llenos de prejuicios, no nos levantamos ante una caída, sino que lo que hacemos es darnos latigazos, ¿verdad? Es que tenías que ser vos, que sos una tonta, sos una estúpida, ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa si ya sabes que no lo vas a lograr? Pero, ¿qué hay adentro de eso? Mensajes negativos que nos introyectaron de pequeños y se volvieron un programa. Todo eso que yo creí se volvió un programa. ¿Y yo qué hago? Como toda computadora, obedezco el programa. Entonces, nada más en eso, allí me quedo, allí me quedo. Entonces, cuando lo más fácil que sale, como te decía, es victimizarme. ¿Para qué? Para no responsabilizarme y mantenerme, no porque sea bonito, pero es mi zona de confort. Aquí ya conozco, ya sé lo que pasa y aquí me quedo. Si doy el otro salto para el siguiente círculo de la zona de confort, no lo conozco. Puede ser peligroso, me da miedo, me quedo aquí. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Lo pienso como astróloga dentro de como de la parte terapéutica que tiene la astrología y pareciera
que la falta de inteligencia emocional es quedarnos en la parte lunar que tiene que ver con la infancia, como actuar como desde el niño, ¿no? Como a veces por ahí, si tenemos traumas, que todos tenemos traumas en la infancia, digamos, y no los terminamos de atravesar, nos quedamos como estancados en esa parte evolutiva, ¿no? Sí, exacto. Y es que en efecto eso es lo que sucede. Porque cuando estamos en esa zona de confort, como te digo, es confort no porque sea confortable y bonita, sino que porque es conocida. Es decir, ya sé lo que hay aquí. Conozco mi realidad, sé lo que va a pasar y tengo todo controlado. Pero lo que hay detrás de esto son esas heridas emocionales que te mencionaba. Entonces, ¿a qué edad me surgió mi primera herida? Pudo haber sido desde el embarazo, ¿verdad? Desde que estaba yo en el estómago de mi mamá y empecé a percibir que no iba a ser bienvenida, que lo que le causa a mi mamá son incomodidades, por mi culpa no terminó la carrera, va a perder 1 año, 2, eh, tuvo que dejar de trabajar para cuidarme porque no había quien me cuidara. Entonces, ¿a qué edad surgió? Suponete que todo eso no hay conciencia hasta que se hace un trabajo, ¿verdad? Para llegar a esas etapas. Pero entre los 2 o más o menos 3, hasta los 12 años, que es cuando nos programan, hay otros autores que dicen hasta los 7, no, es en realidad se alarga hasta los 12. Hasta los 7, digamos, es como la etapa más, que somos más esponjita, pero seguimos siendo programados a los 8, a los 9, a los 10, incluso nos programan en la adolescencia, nos programan en la universidad cuando nos frustran en algo, es decir, pero lo primero, en la primera etapa, es como que yo me quedé allí. Emocionalmente yo me quedé allí a los 3 años, a los 4, a los 5. Por eso cuando trabajamos el niño interior, tenemos que ir a identificar a qué edad y la mayoría anda por los 4, los 5, los 6, los 7, los 8. Entonces, allí nos quedamos detenidos. Y es el sufrimiento de ese niño interior el que yo en mi etapa de adultez es el que estoy percibiendo. Por ejemplo, la gente que se siente que no encaja, que no encaja en un círculo social, laboral o algo. ¿Qué es lo que pasa? Esa gente ha sufrido de rechazo, la herida del rechazo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como la máscara es huir, lo que hace es aislarse y ser lo menos visible posible. ¿Por qué? Porque es que me pueden rechazar ahí también. Entonces yo me quedé en esa etapa y ahí es donde hay que ir. Entonces, la inteligencia emocional no es que esté desligada, digamos, de heridas emocionales o traumas, todo esto. No, al contrario, la baja inteligencia emocional se debe precisamente a esos eventos de la infancia, ¿verdad? En donde nos desarmaron. Si nosotros venimos con todo el paquete al nacer, pero ¿qué pasa? Con los prejuicios, con los malos tratos, con palabras feas, descalificadoras, es como que nos fueran quitando de esa caja de herramientas, es como que nos las fueran quitando y nos dejaron sin nada. Entonces, cuando yo tengo un evento, me presento ante algo, no tengo con qué responder. Entonces, ¿qué hago? Con lo primario, con lo que eso sí ahí lo tengo. Los impulsos, la rabieta, los berrinches, el resentimiento, el marginarme, todo eso. Uh-huh. Me viene a la mente, bueno, inteligencia emocional de Daniel Goleman, habla un poco de por ahí ciertas profesiones que podemos, bueno, transitar acá en esta experiencia, ¿no?
humana. Eh, y recién pensaba que ahí se menciona, por ejemplo, la medicina y esto de lidiar con la muerte y de repente como por ahí como un recurso de defensa a volverse como más apático. Recién pensaba, los otros días preparaba un video para el canal hablando del tema del veganismo y cómo también no solo es empatía con los animales, sino con las personas, que imagínate a alguien que trabaje de matar vacas todos los días de su vida, ¿no? ¿Cómo estará la inteligencia emocional de alguien tan expuesto a cosas tan violentas? Tan dolorosas. Mira, yo creo que ya que pones ese ejemplo que es bastante fuerte, este, yo creo que ¿qué? No sé, en el momento que está haciendo eso, creo yo que puede como disociar esa parte, porque eh, es su trabajo. Y si la gente puede hacer esa diferenciación, eh, pues simplemente va a decir, bueno, este es mi trabajo, sí, es de asesino de animales, pero bueno, este es mi trabajo. Y funcionar mmm, mucho mejor tal vez en otras áreas, Mm, ¿verdad? Aunque si ya se programó para hacer eso, pues es parte de su quehacer. Esa gente, recordar que se vuelve, imagínate si sus sentimientos brotan allí, lo van a despedir. Porque allí, imagínate, en lugar de ejecutar a cada animal, comenzar a llorar, ay, pobrecito, no, y mi alma, ¿dónde se va a ir? Tengo que pagar por estas vidas. Y no podría, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se adapta y simplemente dice, bueno, pues este es mi trabajo, lo tengo que hacer. Llegado un tiempo, esa gente se vuelve fría, o sea, cero sentimientos en esa parte, aunque llegue a ser un hombre muy amoroso con sus hijos. mm. Entonces, esa parte la divide. Sí, me Uh-huh. viene a la mente, hay, bueno, acá en Argentina, como en muchos países, hubo dictaduras militares y me viene a la mente, hay una serie creo que se llama Historia de un clan y muestra cómo por ahí un líder militar, por ahí estuvo todo el día torturando personas y después llegaba a la casa y abrazaba a sus hijos, ¿no? Como me viene a la mente esto de la disociación. ¿Nos querés contar por ahí para los que quieren entender un poco mejor de qué se trata este término? Bueno, la disociación es la capacidad que yo tengo de ver desde afuera, de verme desde afuera. Claro, en psicoterapia se utiliza para el bien, ¿verdad? La capacidad de yo verme desde afuera, de manera objetiva, lo que está pasando aquí con mi realidad, mi comportamiento y todo eso. Pero cuando lo vemos en términos diferentes, por ejemplo, las personalidades múltiples son disociaciones, en donde pues eso casi no se da. Yo considero que es un poco más cultural, porque si vos ves, eso se da más por otro tipo de países allá, tipo que Inglaterra. Bueno, por lo menos las películas que nos muestran han sido en esas latitudes. Entonces, pero la disociación es como una división, ¿verdad? O sea, asociar es juntar, disociar es dividir. Entonces, para que haya comprensión del término, es yo conscientemente me divido cuando estoy en terapia y puedo verme la manera en que estoy actuando. ¿Para qué? Para tomar conciencia. Esa es la parte, digamos, bien usada. Y la otra, pues, es la enferma, digamos, ¿verdad? Cuando no somos capaces de enfrentar algo, las personas se disocian. Y generalmente en la otra personalidad que se disocia, esa sí puede hacer la que yo no puedo, porque yo soy tímido, yo no puedo decir no, yo no puedo enfrentarme a nadie ni poner límites.
Entonces, cuando mi mente se disocia, allí sí hago todo lo que... Entonces, ¿qué hace la otra? Defiende a la tímida. Ya ves, por ejemplo, aquello del doctor Jekyll, Hyde. Entonces, ¿qué es lo que hacía allí? El otro sí hacía cuando se convertía todas las atrocidades que en la mente del otro medio pasaban, pero no le daba cabida, ni no puedo pensar mal, no puedo hacerle daño a nadie, yo soy el, pero el otro no. Entonces, espero que quede ahí como un poco con los ejemplos de películas, pero es lo que tal vez más le puede ilustrar, ¿verdad? Que es lo que sucede en la disociación, es dividir, separar. Ujú. Y se me ocurre como preguntarte, yo que ando como en el mundo de los niños, que leo cartas natales para niños y los padres, bueno, reciben esa información, ¿cómo educamos a los chicos favoreciendo un entorno en el que puedan desarrollar su inteligencia emocional? En primer lugar, fíjate, el término, ¿cómo va? Inteligencia emocional. Es la capacidad que yo tengo de poder dirigir mis emociones hacia una forma positiva. Cuando en algunos países muy desarrollados que entienden esta parte y la importancia de la expresión de las emociones, en los centros escolares les enseñan, de hecho, todo el programa educativo está diseñado para fomentar la inteligencia emocional en los niños. ¿Cómo? Les preguntan, ¿y qué sentiste cuando hiciste tal cosa? ¿Y cómo te sentías? ¿Estaba enojado? Ah, ok. ¿Y con quién estabas enojado? Con el niño tal que me quitó qué sé yo, mi refrigerio, mi manzana, lo que sea, o un lápiz de colorear. Ajá, ¿y cómo crees que debería ser? Entonces van llevando a los niños a que desglosen la emoción de tal forma que puedan expresarlo. Porque ¿cuál es el problema, digamos, de los adultos? Que de pequeños, por ejemplo, le dijeron, y deja de llorar, y ya estás triste otra vez. Es como desmerecer la expresión de algo que es una respuesta a un suceso. Entonces, ¿qué nos dicen? Y te callas. Y tal cosa. Los niños no lloran y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que yo no debo expresar mis emociones. Y entonces ahí viene cuando esas emociones atrapadas salen de cualquier manera, ya sea con un enojo hacia mí mismo y yo me hago daño, o se lo hago a los demás. Me vuelvo sarcástico, que son formas de agresividad, o chistes de esos que son ironía, ¿verdad? Hacia otros. Todo ese tipo de cosas son formas de sacar eso que tengo acumulado, que no me dejan expresarlo, no me dejaron expresarlo y yo aprendí a guardármelo. Entonces, pero mi inconsciente busca cómo sacarlo, entonces lo hace a través de este tipo de cosas. Entonces es bien, yo no sé, hace muchos años, pero así cuando empezaba, porque fue Daniel Goleman el que le dio el propulsor, digamos, de la inteligencia emocional, no fue que él la descubriera ni nada, eso lo hizo Aristóteles, creo. Ajá, que era el que decía, él fue el que pues se metió de lleno a eso y pues lo hizo público. Pero, por ejemplo, Aristóteles decía, no me acuerdo muy bien cómo es completo, pero él decía que era fácil enojarse. Lo que no era fácil era enojarse en la proporción correcta,
con la persona correcta, en el momento correcto y con la intención adecuada. Algo así lo dijo, no recuerdo muy bien. Cuando esto empezó, que por cierto yo saqué mi diplomado en esto allí en Argentina, con el director de esta academia es Abel Corsese. No sé si lo conociste. No, bueno, imagínate cuánta gente. Entonces, bueno, la situación es de que allí fue donde conocí, esto fue, híjole, fue muchísimos años, muchísimos. Entonces, cuando empezamos esto, lo que allí se nos enseñó era eso, conocer mis emociones y cómo yo puedo gestionarlas de tal manera que yo no me las guarde, no las reprima, pero que tampoco los saque de manera explosiva, sino que busque la forma saludable. Entonces, lo que te quería comentar era que en aquel tiempo, hace muchos años, creo que fue ya como por el 2008, 2007, creo yo que 2007, 2008 fue que estuve estudiando esto. Y había un video que empezó a circular, como era la moda, de que hicieron un estudio con los hijos de egresados de Harvard. Entonces hacían en esas cabinas que se llaman, ya me voy a acordar, se me ha olvidado, cámara de Gesell, que son vidrios así, que no se puede ver para afuera, pero de afuera para adentro sí se puede ver. Entonces hacían un experimento con niños y se llama, de hecho, el experimento del marshmallow. No sé si te suena, ¿no? ¿Sí te suena? Bueno, entonces te acordarás que en ese experimento dejaban a los niños, allí le decía la persona, digamos, la maestra, le decía al niño, te voy a dejar un momentito con este marshmallow, no te lo vayas a comer. Si cuando yo regrese no te lo has comido, te voy a regalar 2 más. Entonces venían los niños y algunos miraban el marshmallow en el platito, miraban, daban la vuelta en la silla giratoria donde los habían dejado, se le quedaban viendo, ponían así, miraban la puerta a ver si a qué horas iba a llegar la persona. Unos se aguantaban, habían otros que agarraban el marshmallow y lo olían y le hacían, y lo volvían a poner y ahí lo dejaban. Habían otros que lo lamían y lo volvían a dejar allí y le daban la vuelta para que no quedara la parte húmeda donde habían lamido para arriba, sino que para abajo. Y habían otros, lo mordían, otros se lo comieron sin ningún reparo, medio dio la vuelta la persona. Entonces, fíjate cómo esta gente en Estados Unidos hacen estudios hasta de 20, 30 años. Le dieron el seguimiento a estos niños. Y cuando eran adolescentes, los niños tendrían entre 4 y 5 años. 4, 5, 6 años. Era lo que tenían los niños en esa edad, en ese experimento. Cuando ya les dieron seguimiento en su adolescencia, se dieron cuenta que aquellos que habían tenido la capacidad de postergar la satisfacción, que eran los que allí lo vieron y no lo tocaron, ni siquiera agarraron el platito, nada, allí lo dejaron. Esos niños tenían metas en su vida, ya sabían qué eran lo que iban, y por muy hijos de exalumnos de Harvard, estaban los otros, esos que de inmediato se comieron que no tuvieron, son niños impulsivos, cayeron en las drogas, las niñas cayeron en promiscuidad sexual, y bueno, y así una serie de conductas. ¿Todo por qué? Por la incapacidad de poner control a sus impulsos, sus emociones. No tenían, y otros niños que eran pequeñitos, sí tenían la capacidad innata de poder postergar la satisfacción. ¿Qué era? Recibieron el premio
de que se comieron 2 marshmallows más por no haber ni siquiera intentado. Los niños ignoraban que los estaban viendo de afuera y filmando. Ellos no lo sabían, ellos veían el vidrio. Entonces actuaron con honestidad. Entonces, esa es la importancia, digamos, pero ¿qué es lo que pudo haber influido allí? La manera en que los están criando. Entonces, padres con inteligencia emocional alta crían hijos con inteligencia emocional alta. Entonces, por eso vemos que hay niños que son tan maduritos, ¿verdad? Que estén pequeños, son tan maduritos, platican como que si fueran unos adultos, ¿verdad? Y se saben expresar, no son reprimidos, que no se mueven del lugar porque no les dieron permiso. No, no se refiere a eso, sino que saben adecuar su comportamiento a la situación. Entonces es bien interesante realmente. Totalmente. Me venía a la mente cómo por ahí algunas veces los padres pueden, bueno, con la mejor de las intenciones, por ahí en lugares públicos, cuando el niño está llorando, pueden decir como, mirá, te están mirando, no llores porque te pueden estar viendo. Y de alguna manera siento que quizás sin darnos cuenta estamos poniendo como a la vulnerabilidad como sinónimo de algo de lo que avergonzarse, ¿no? En ese ejemplo. Sí, y también le agregaría a lo que estás diciendo, que le creamos a los niños aquello de, ¿qué va a decir la gente? Y tengo personas que conozco, adultas y todo, que esa es una gran carga, el qué va a decir la gente, porque no se sienten libres de actuar, porque ante cualquier cosa espontánea que quieran hacer, incluso hasta, no sé, ir tras sus sueños. Hay gente que, por ejemplo, le dicen, ya lo que no hiciste en tal tiempo, ya hoy para qué, ya se te pasó el tiempo. ¿Qué va a decir la gente que te vean hoy ya vieja estudiando, por ejemplo, en la universidad? ¿Te imaginas eso? Entonces, ¿la gente qué hace? Se queda allí, porque se queda pensando, sí, porque ¿qué? Cuando estaba chiquito le dijeron, mira, toda la gente te está viendo y qué van a decir, que sos un niño berrinchoso. En primer lugar, ¿qué crees que te está indicando que está haciendo el papá allí? ¿El papá o la mamá? Le está haciendo ver que él no tiene el control sobre él y entonces le pone algo externo para que el niño sienta vergüenza y, y a la vez humillado. Puede ser que en el momento le resulte, pero a veces los papás no nos damos cuenta del daño, de las repercusiones que le causamos al niño cuando pasa eso. Es como decir que le dan una gran golpiza al muchachito y el niño se corrigió. Pero, claro, ¿qué pasa ahí adentro? O sea, fue efectivo porque dejó de hacerlo. Pero ¿qué pasa ahí si el impulso del niño sigue? Empieza a entender, bueno, la golpiza ya la tengo, pero me voy a dar gusto haciendo lo que quiero hacer. Esa no es manera de hacer tomar conciencia a un niño. Claro, y no lo ayudamos, no lo educamos para la autorregulación, lo educamos para que tenga miedo de las consecuencias si suelta su espontaneidad. Sí, pero en el caso que te estoy diciendo, de una golpiza no le da miedo las consecuencias. Estos jovencitos adolescentes que se escapan en la madrugada de sus casas, ya saben que si los pillan, le va a caer una reprimenda, pero ¿qué es lo que hace? Al menor oportunidad que tiene, lo vuelve a hacer. Entonces, no funciona ese correctivo. Sí, en mi experiencia es como, hay como dos maneras de digerir la violencia recibida en la infancia. O son personas, como vos decís, como que, bueno, como rebeldes sin causa, o personas que le temen mucho a la violencia y hasta pueden caer en depresiones porque le tienen miedo al arquetipo del guerrero. Entonces, todo lo que sea el deseo, el impulso de vida, el poner límites, como que
yo lo veo, en mi experiencia hay como dos modos mínimo de manejar eso, como esto de tenerle miedo a poner los propios límites, porque el arquetipo en la astrología sería como el arquetipo Marte, como el guerrero o Ares, es como, entre otras cosas, tiene que ver también con la violencia. Y cuando a veces vemos violencia en la infancia, eh, empezamos como a tenerle miedo y a huir de esa energía, como otra manera de verlo también. Sí, sí. Voy a leer más acerca de eso, de lo que tú manejas, porque allí sí estoy yo un poco fuera, pero sí, es interesantísimo. Me gusta lo que haces y todo. Y un día, si solo lees cartas astrales de niños, un día te voy a mandar la de esta niña de 50 y pico de años, a ver si algo. Sí, no, no leo solo de Pero, niños. ok, entonces ya la regué porque no voy a tener la oportunidad. O sea, Ok, leo, digo, no leo solo de niños, o sea, leo, atiendo consultas de niños y bueno, atiendo y bastantes, por adultos. eso pensaba en eso, y también adultos. O sea, es Ah, que, ok. Ok. sí, Entonces sí tengo oportunidad. Perfecto. sí, sí, bella. Vos sabés que Bueno, pensaba también, antes decías esto como de qué opina el otro, y a mí me pasó que cuando tenía 30 años, yo compartía como en las historias o en las redes sociales que estaba terminando una tecnicatura universitaria que hice en la Facultad de Estudios Orientales, bueno, de yoga, hinduismo y así, y me causó mucha gracia, por eso en un momento me empecé a reír como que por ahí era serio lo que vos decías, pero me acordé, ok. porque un Bueno, chico me ajá. responde, me responde la historia diciéndome, qué bueno que a tu edad sigas estudiando. Y yo le digo, ¿Te sí, das tía. cuenta cómo resuenan a veces algunas? Sí, Digo, no, pero aprovecho el tiempo libre que me da la jubilación, le digo, gracias. pues que mira, somos eternos estudiantes. O sea, quien diga ya estuvo a los 30 años, ya estudié lo que tenía que estudiar y ya recibí lo que debía estar, pero equivocadísimo. Yo sigo estudiando. Y me encanta, porque es que a la medida que seguís estudiando te vas dando cuenta de que te faltaba ese conocimiento y creías que ya sabías, pero no, te faltaba. Y cuando ya estás terminando esto te das cuenta que hay otra cosa más que deberías de saber y entonces yo moriré, creo, siendo estudiante porque es que además me sirve a mí y yo puedo ayudar a las demás personas con lo que yo sigo estudiando. Entonces, desde ese punto de vista lo veo. Hay algo que te quiero mencionar, Marcia, antes que me hagas otra pregunta, pero quiero decirte que la inteligencia emocional, Daniel Goleman se valió también en aquel tiempo, las 7 inteligencias múltiples eran en aquel tiempo. Luego él siguió avanzando y decía, sacó el otro libro donde hablaba de el octavo hábito, creo, algo así, no me acuerdo. Yo compré varios libros de él en mi momento cuando estuve sacando esto, porque tocaba cosas nuevas. Entonces no, la octava inteligencia era, porque ahorita hay creo que como 12 ya. Entonces, y después la novena inteligencia. Bueno, cuando eran las 7 que él de allí sacó de la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, para aclarar, para quienes no les es familiar esto, la interpersonal es la que yo tengo con otras personas, ¿verdad? La capacidad que yo tengo de relacionarme, digamos, con otras personas. Y la intra es cómo me llevo yo conmigo mismo. Entonces, él de allí, de la unión de estas, fue que sacó las 3 primeras, que se llaman, esas habilidades, que se llaman autoconocimiento, autorregulación o autocontrol o autogestión, que es lo mismo, y la automotivación. Es decir, esas 3 son
las que determinan la manera en que yo me llevo conmigo mismo, qué tanto me conozco, qué tanto me regulo, qué tanto yo soy capaz de hacerme salir de donde haya caído, que yo me motivo y me impulso y yo me empujo la carreta sola. Y las otras dos vienen de esas tres son de la intrapersonal. Y las otras dos de la interpersonal, que es la empatía. Dependiendo de cómo están esas tres primeras, yo tengo la capacidad de empatizar con otros y de relacionarme. Entonces, empatía y las habilidades sociales, las últimas dos habilidades de la inteligencia emocional, tienen que ver con la interpersonal, la inteligencia interpersonal. Entonces, y bueno, como te digo, después salió la otra que era la inteligencia ecológica, la inteligencia espiritual. Creo que hasta allí me di cuenta que eran 9. Ya de las otras sé que hay más, pero ya no me, o no sé si en 9 se quedaron y yo estoy inventando, pero es así, sí estoy más que segura. Entonces, es importante tener ese dato porque, como te digo, de acuerdo a como yo, imagínate si yo me maltrato sola, si yo no me reconozco a mí misma, mis méritos, si yo no soy capaz de impulsarme a hacer algo porque confío en mí o algo, ¿de qué manera yo me relaciono con los demás? La capacidad empática, pues no, yo no me doy ni cuenta, soy indiferente ante las emociones de los otros. A mí que estés triste, a mí que tu hija esté enferma y por eso viniste tarde al trabajo, a mí o sea, a mí no me importa, aquí hay un horario de entrada y respetarlo, si no, descuento. O sea, hasta ese grado se llega por falta de empatía. Sí. Entonces, sí, este dato era bien importante y lo estaba dejando por ahí. Uh-huh. Entonces es que yo a veces grabo podcast y justo los otros días pensaba como, viste que cuando alguien nos cae bien es muy fácil como ser amorosos con esa persona y ser empáticos, pero si alguien nos cae mal es como mucho más fácil acentuar como lo negativo y hasta nos atrevemos a ser hostiles o esto que pasa en las redes sociales, a veces como de hacer comentarios agresivos y demás, y nos damos como el lujo de andar destilando violencia por Sí. la vida. Y en esto que vos decís, la empatía, ¿no? Entonces, si la empatía es un pilar para la inteligencia emocional, entonces el ser agresivos y ser violentos gratuitamente también es una falta de inteligencia emocional. Sí, porque sabes que, porque estás irrespetando a otros. Hace poco tuve una experiencia que no voy a dar muchos detalles para que no hayan deducciones por las personas que van a oír esto, pero tenía la necesidad de pertenecer a un grupo en donde profesionalmente nos estamos apoyando en algo. Entonces, el líder de ese grupo me refirieron con él, y todo, pues yo me contacté y toda la cosa. Y bueno, comencé a trabajar tal cual eran las líneas, ¿verdad? Todo iba bien. De repente, no sé, algo creo que algo no me salió bien, pero no era por falta de voluntad ni nada, sino que creo que algo de la tecnología me falló, pero lo hice saber. Me pasó esto y esto. Bueno, y me dice, casi me dice que usted es una tonta, de nada sirve que sea psicóloga, ¿por qué no entiende? No, yo, no más, dije yo. Entonces, y todo esto escribiendo con letra mayúscula. Vos sabés que es mala educación escribir porque se entiende que está gritando, ¿verdad? Cuando escribís en mayúscula. Y sobre todo el contenido, ya te podés imaginar que en realidad sí hay una gran agresividad. Bueno, entonces vengo yo y le respondí, mire, yo no estoy dispuesta a tolerarle esa forma de hablarme. Yo quería colaborar realmente porque es un beneficio mutuo, pero no voy a tolerarle que me hable de esa forma.
Yo, es cierto, soy psicóloga, no soy experta en lo que estoy entrando, pero estoy con toda la voluntad de apoyar y aprender. Pero a mí no me va a hablar así. Así es que hasta aquí yo me salgo. Me salí. Entonces, le comenté a alguien que era quien me había hecho la conexión con él y le dije, yo paso esto y esto. Y le mandé el texto que él me había mandado y le digo yo, qué barbaridad, yo no tenía ni idea. Y es una persona joven. No sé cuántos tendrá, pero es una persona joven. Entonces, bueno, la otra persona se indignó mucho y habló con él y le dijo, ¿verdad?, que se disculpara y que no era esa la forma y que ella había leído lo que él me había escrito y bueno. Entonces, como a las 2 horas, me escribió disculpándose, pero se disculpaba, pero volvió a retomar algo como a remarcarme lo tonta que yo era. Y entonces dije yo, ¿qué tipo de disculpa? Y le dije yo, le acepto la disculpa que me está pidiendo, pero veo, le digo, que usted continúa con su tema. Así es que yo me quedo aquí, porque me dijo, si quiere continuar, me dijo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le digo, no, acepto sus disculpas, lo primero, pero yo hasta aquí llego ya me imagino, en otra vez tiene otro exabrupto y me va a volver a hablar así. Entonces, ¿cómo quedo yo que estoy permitiendo que alguien se dirija a mí de esa forma? No, no, no. Ahí es donde ponemos límites. Ahora, Sí. ¿qué hay detrás de un enojo? Hay una gran frustración. Y el enojo muchas veces es hacia sí mismo, porque no fui capaz de hacer algo cuando debía hacerlo, porque esto, porque entonces ese enojo es más como un reproche, pero yo ya me amargué. Entonces me volví tan intolerante. A mí me da la impresión que a esta persona quizás le hicieron ver como tonto o como torpe de pequeño y él se volvió muy rígido y él no tolera a las personas tontas como me lo hizo, o sea, me lo hizo saber, porque yo no soy tonta, no me voy a hacer cargo de algo que no soy. Entonces, pero, o sea, yo sin conocerlo, creo yo que era la tercera vez que hablaba con él. Y él hace eso. ¿Te imaginas cómo anda de cargado? En realidad a mí lo que me dio fue compasión. No lástima, porque lástima no es un sentimiento bueno para sentirlo por alguien, pues tenerlo por alguien. A mí me dio compasión, porque dije yo, esta persona carga un gran dolor, un gran enojo, de verdad que le han hecho mucho daño. Pero yo no estoy aquí, a menos que venga a terapia conmigo, pero yo no estoy aquí para tolerarle los berrinches. Entonces, pero el énfasis en eso de que, o sea, no me dijo tonta, pues, pero todo lo que dijo era como así decirle, porque sí me dijo, usted siendo psicóloga, ¿y qué no entiende? Me dijo, algo así. Yo le dije, sí, me confundí, ¿no? ¿Verdad? Pero lo avisé y estaba, o sea, yo avisé que me había equivocado en algo. Y se lo hice saber y le dije, me pasó esto. ¿Cómo lo arreglo, ¿verdad? ¿O cómo salgo de esto? Y él me sale con eso. Entonces, sí, es una persona que anda al borde, al límite. Y Entonces, me parece maravilloso esto también de, incluso cuando alguien puede ser agresivo, hostil, violento, según sea la situación, que manejemos la inteligencia emocional y responder respetuosamente, incluso, o sea, esa es la gran hazaña, creo, porque buena onda con nuestro mejor amigo somos todos. Ahora, cuando viene alguien a ser hostiles, ahí realmente demostramos nuestra inteligencia emocional y nuestra capacidad de autorregulación y de mandar amor a quien sea y que, bueno, porque aparte no sabemos, o sea, tanto de parte en este ejemplo, ¿no? De este señor como tuya, ustedes entre sí no saben la intimidad del otro, si esa persona está atravesando que un familiar tiene cáncer o que la hija tiene bulimia, o sea, no tenemos idea de la intimidad del otro y y lo que no puede... tenemos por qué saberlo, pues, ¿me entendés? No tenemos por qué saberlo, no es obligación, Sí, pero sí, sí no tienen derecho
a andar despotricando como quieran, solo porque ellos están teniendo un problema. Yo puedo comprender, o sea, por mi disciplina, yo entiendo que ahí hay algo muy grande detrás. Pero ¿qué pasa con las otras personas? Porque luego me di cuenta que lo había hecho ya con otras 2 personas y que también se habían salido de este grupo, porque las ofendió demasiado. ¿Y sabes qué? Con mujeres. Entonces el problema, ¿con quién es? ¿Con su mamá? ¿Con su mamá es el enojo? O sea, hay muchas cosas que uno puede empezar ¿a inventar si querés. Pero los patrones conductuales te llevan a algo, pues. Me Entonces, parece súper importante como resaltar esto, o sea, no sabemos lo que está atravesando el otro y las palabras, supongamos que hay alguien que está muy herido y que hay una máscara maravillosa ahí como, bueno, defendiendo y ayudándonos a salir a la vida, pero no sabemos lo que le puede causar al otro nuestras palabras y es un gran acto de empatía y de un síntoma de amor propio también, el claro, ser respetuoso con los demás. Entonces, me parece un buen ejemplo esto que mencionás de responder respetuosamente incluso a una persona que está siendo hostil. sí, claro, y es que así debería de ser, así deberíamos poder que nos enseñen, ¿verdad? Porque hay gente que imagínate las otras 2 mujeres con las que tuvo similares situaciones, que él la sacó, ni siquiera ellas pudieron decidir, él, o sea, acá y te vas. ¿Cómo quedaron de heridas esas personas? Entonces, el no tener esa capacidad de darme cuenta cuando yo hiero a alguien, cuando yo ofendo, eh, es un cero empatía. Entonces, es bien duro vivir así. Entonces, estas personas sufren mucho. En eso me puse yo a pensar, ¿qué le habrán hecho para que él sea así? Porque la agresividad es como una caparazón para cubrirte que no te vuelvan a dañar más. Entonces, ¿qué daño más grande le hicieron? Que él, sin que lo ataquen, él ataca. Y hay muchas personas por el mundo y ahora se están dando demasiadas cosas porque la gente vive así, estresada y pasa esto y subió la comida y la economía y eso y los países, eso, o sea, todo lo que se está dando. Pero de eso se alimentan las otras energías, están comiendo de nosotros. Y nos están robando y desestabilizando ¿qué? Nuestro universo. Y mientras los otros nos están como vampiros chupándonos la sangre y nos mantienen así, estresados y pesimistas, negativos y todo eso. Entonces, y pues está aumentando por un lado o subiendo los niveles en los mismos tipos de personas, pero también estamos el otro grupo que está tratando de limpiar eso. Todo a través de qué, de meditar, de transmitir, de conectarnos con el campo, con todo eso, y por eso es que no nos hemos caído del todo en la garra de estas fuerzas oscuras que están llevando nuestra parte espiritual a lo más negro que puede haber, sin ver una salida, sin ver una luz, ¿verdad? Sino que todo es oscuridad y nos cae todo encima y aquel pesimismo y aflicción y la ansiedad, por eso hay tanta gente con ansiedad ahorita, porque todo les cae encima, todo les preocupa, todo les abate y ¿para qué te cuento? Ya lo sabes. Sí, sí, son tiempos vistos desde una mirada como espiritual, yo que también canalizo y baja información de los ángeles y así, son momentos donde ponen a prueba muchas cosas y de repente están como, ¿qué tanta paz mental tenés? Porque si a tu alrededor hay distorsión, o sea, desde el budismo se habla de la ecuanimidad, que es la capacidad de poder mantener un centro independientemente de las circunstancias. Porque muchas veces podemos decir, ¿y cómo querés que esté bien si mi vecino está haciendo ruido todo el día?
bueno, está poniendo a prueba tu capacidad de estar en paz, incluso con las cosas, entre comillas, malas, ¿no? Porque si no le echamos la culpa al entorno, no es que yo no puedo gestionar mis emociones, es que es el otro. Entonces siempre culpa de él. Y para eso mismo surgen este tipo de circunstancias. Son los pequeños exámenes, ¿verdad? Es decir, pasaste estudiando todo el tiempo, vaya, ahorita llegó la prueba, el examen. Híjole, lo aplacé. Lo aplacé porque caí en el mismo estrés, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yo a veces me río porque a veces digo, no falta, no, o sea, no hacen ni 2 minutos que uno dice, bueno, ahora ya sané el enojo, que te aparece una prueba que te dice, a ver, si estás tan seguro. Exacto, exacto. Y allí es donde debemos tener esa templanza y el autocontrol, ¿verdad? Uh-huh. Totalmente. Bueno, mi querida Marcia, yo creo que hemos agotado, bueno, la verdad que este tema tiene mucho, muchísimo de qué seguir hablando, pero yo creo que por hoy ya yo estoy a puntito ya de entrar a otra ocupación. Muy bien. Y pero siempre me agrada mucho compartir contigo este tipo de cosas, pues retomamos cosas bien importantes. Un placer, un placer. Gracias a todos los que nos acompañaron. Jacqueline, si querés contanos, bueno, si estás dando sesiones o talleres o cómo pueden conectar con vos en caso de querer ampliar esta información. Sí, bueno, soy psicoterapeuta, soy coach, master coach con PNL, que son dos cosas. El master coach es de negocios y el coach es personas. Bueno, siempre aquello de personas, pues, pero me refiero al enfoque. Tengo el diplomado, ¿verdad?, en inteligencia emocional, que me sirvió mucho a mí en lo personal al inicio. Me pueden contactar al correo, porque ahorita, si imagínate las redes, ya no me acuerdo cuál es mi cuenta en Instagram. Vos la tenés. Sí, sí, Soplame, ahí te digo. lo Es digamos. Jackie.alvarenga psicóloga. Ahí lo voy a agregar en pantalla y lo van a poder ver después Ok. abajo, abajito del video. Van a poder ver ahí. Yo ahí lo pongo igual en pantalla en este momento. Ok, eso es en Instagram, en YouTube y en Facebook es lo mismo. Jacqueline Alvarenga, psicóloga clínica. En Facebook y en YouTube son lo mismo, el mismo nombre. Exacto, así es. Entonces, pues ahí estoy para que nos echemos la mano, ¿verdad? Para ayudar a salir y poder elevar la inteligencia emocional y encontrar en dónde nos hemos quedado detenidos, porque eso es lo que pasa, nos hemos quedado detenidos en una etapa de la vida y pues desde allí estamos batallando, ¿verdad? Con las circunstancias. Así es que quedo a tus órdenes, Marcia, para cualquier otra vez que querrás que platiquemos acerca de un tema de ayuda para las demás personas, que eso es lo que me Maravilloso. encanta. Pueden dejar en comentarios qué temas en relación a la armonía, al bienestar les interesa que toquemos, nos, Bueno, perfecto. que así nos cuentan sus inquietudes y podemos inspirarnos también en temas que les interesen. Claro, ahí que escriban, ¿verdad? Que pidan. La vez pasada alguien me escribió a mí, me mandaba su fecha de nacimiento y todo, y le digo yo, escríbele a Marcia. O sea, yo entiendo esa parte de la numerología, pero no trabajo con ella, o sea, la parte que Pitágoras enseñó, ¿verdad? Y que cada letra tiene un número, ¿verdad? Y donde sacas 3 cosas ahí, que qué significa tu fecha de nacimiento, tu natalicio, tu nombre, eso lo conozco, pero yo no trabajo con eso, pero lo conozco para mí, ¿verdad? Para mí. Así es que le dije, no sé si te habrán por ahí escrito, pero la referí contigo para que se comunicara, porque a mí me extrañó yo. Ups, ¿qué es eso? Número equivocado. Ah, sí, me hubiera encantado ayudarle, pero no es esa mi línea. Y la experta eres tú. Ok, entonces nos estamos viendo una próxima, ¿verdad? Ocasión y esperamos Maravilloso. tener siempre mucha gente atenta, ¿verdad? A estos programas. Buenísimo, Bella, un placer y muchas gracias por compartir con todos nosotros. Ah, perfecto, perfecto. Hasta pronto.